Gracia y paz para cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor. Muy contento de todos los amigos que nos visitan a través de este canal. La verdad es que en esta oportunidad quiero hablarte del Evangelio de Lucas. Sí, principalmente de eso. El modelo que él utiliza para presentar eh, las buenas nuevas. ¿Ya? En eso más o menos vamos a centrar nuestro mensaje. El Evangelio de Lucas principalmente fue escrito para cristianos de procedencia gentil. Esa es una de las características que él tiene para hacer este mensaje. Mateo lo hace principalmente para los judíos conversos al cristianismo. Marcos también era de otro carácter. Él es como que estuviese presentando el Evangelio de Pedro, más que nada presenta una mirada histórica desde la visión apasionada de Pedro. Juan muestra a, a Cristo en su particularidad como el Hijo de Dios y también presenta de una manera más bien centrada en aquellos aspectos. Pero Lucas quiere hablar a los gentiles que aceptaron el cristianismo. Eh, desde la antigüedad, cuando se recupera, ¿cierto?, los manuscritos, se ha mantenido esa postura con un criterio bien unánime frente a este aspecto. Se identifica al autor con Lucas, de un compañero de Pablo, ¿cierto? Pablo hace referencia en segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 11, en Filemón 24 hace referencia de Lucas. También a Lucas se le atribuye el libro de los Hechos también, ¿sí? A él se refiere también en el apóstol en Colosenses 4:14 como el médico amado también. Esa es otra de las características de Lucas, que era médico, ¿ya? Ahí dejamos muy claro que él era gentil en el contexto bíblico. Los judíos no practicaban la medicina, ya que consideraban a las enfermedades como una maldición. Tú no ves el concepto de médico frente a ese tema. Y es un punto sumamente importante. Muchas veces en los grupos religiosos que guardan el sábado se da mucha realce al al tema médico y que son los únicos que en ese día de reposo pueden ejercer labores. En el pueblo de Israel no era así. En el contexto, desde la existencia del pueblo de Israel hasta los 100 años después, o hasta el año 70, que se habla de después de muerte y resurrección de Cristo, no había médico, no había médico. De hecho, el que practicaba ese tipo eran naciones paganas. La gente iba a buscar la sanación por medio de la brujería, por medio de sanadores de otras religiones, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, los que sí estaban autorizados para ejercer labores en los días de reposo, en los Shabbat, en los sábados, eran los que practicaban el concepto de seguridad, guardias, militares, soldados, ¿cierto? Ellos eran las guardias reales, los soldados que por situación relevante eran los que ejercían una labor de trabajo en caso de guerra, o sea, en caso de alguna situación, filisteo, asirio, sirio, de donde fueran, moabita, etc. En cada momento de la historia de Israel podían ser atacados un día de reposo, entonces eran los únicos que tenían el derecho de ejercer una labor distinta. Entonces ahí hay un punto súper relevante de aclarar, porque muchas veces se critican algunas labores de algunos hermanos y se les da a los que ejercen la medicina o algunas acciones relacionadas con la salud. No se les cuestiona, pero sí
ahí es porque hemos interpretado, yo creo que sabiamente, pero hay otras personas que, por ejemplo, practican la seguridad o trabajan, por ejemplo, en tema militar, PDI, policía, se les condena mucho por ejercer esas labores y no debería ser así, siendo que en el pueblo de Israel eran quienes trabajaban los sábados o los Shabbat, en distintos festivos relacionados con las fiestas también. Bueno, ese es un contexto solamente. Como bien dije, también Lucas escribió el Tratado de los Hechos, ¿cierto? Y bueno, Lucas, el discípulo, o sea, el amado médico, ¿cierto? Discípulo de Pablo, escribe más o menos en el año 70, ¿ya? Él recopila, ¿cierto? Estos pensamientos, él realmente hace una labor historicista, es más bien histórico en su recopilación. Eh, Pablo, como dije en Colosenses 4:14, hace mención de él, de origen gentil, ¿cierto? Y lo escribe más bien relacionado a la fe. Lucas 1, para ir viendo algunos puntos, del 1 al 3 nos da claramente que aquí hay un modelo histórico. Dice, puesto ya muchos años han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden excelentísimo, excelentísimo Teófilo. Ya él escribe a Teófilo. Ahí hay algunas creencias, algunas teorías frente a que fue un nombre que pone a Pablo, ¿cierto? En algunos piensan eso, ¿ya? Pero él escribe, ¿cierto? Con una forma de desarrollar ciencia social, de una manera hermenéutica. Él está haciendo una investigación. ¿Qué dice acá? Que él recopila los datos, es un investigador científico, utiliza una metodología científica a través de la recopilación de antecedentes, ¿cierto? Para expresar lo que él quiere decir. Un historiador utilizando la ciencia social para desarrollar esta función. Diferencias entre los relatos, claro, como lo mencioné, por ejemplo, Mateo 3, del 13 al 17, hace un énfasis en el siguiente aspecto para que tú lo puedas observar. Vamos a mirar algunas pequeñas diferencias entre los autores de los acontecimientos de Cristo, los evangelistas, los evangelios. Entonces, como te dije, vamos a buscar Mateo 3, versos 13 al 17. Y dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió y Jesús después que fue bautizado subió enseguida del agua y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se le posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero que te fijes en cómo expresa Mateo esta situación. Marcos también lo hace, como dije, Marcos expresa lo que menciona Pedro. Marcos está contando la historia de Pedro, ¿ya? Es como que fuese el Evangelio de Pedro. Y dice lo siguiente Marcos,
en el capítulo 1 cuenta los siguientes, los versos 9 al 11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Más resumido, más escueto, otra forma, quizás interpretando como puede haber sido Pedro, ¿cierto? En ese sentido, a lo mejor él, eh, en el momento en que conversaba con Marco, tenía otra forma de expresarlo, y Marco, quizás un poco más concreto, lo expresa de esa manera y no adhiere tantos elementos. Lucas capítulo 3, versos 21 y 22 dice lo siguiente. Ahora vamos a ver cómo lo expresa Lucas. Dice Lucas 3, versos 21 y 22. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, ¿se dan cuenta la diferencia? Acá pone el énfasis en que cuando Juan está bautizando al pueblo. También Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Interesante, ¿eh? Dice, mientras oraba. Mateo ni Marcos hicieron mención en eso. Mientras oraba, Jesús descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Vamos a ver otros detalles. Por ejemplo, en otro acontecimiento en Mateo 10, del 1 al 14, perdón, del 1 al 4, Mateo 10, del 1 al 4, estamos relatando otra situación, que es la elección de los 12 apóstoles, para ponerte un poco de contexto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar sobre toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Así expresa Mateo la elección de los 12 apóstoles. Entonces vamos a buscar también esta situación en lo siguiente. Vamos a buscar Marcos. Quiero que busques en Marcos. Después de Mateo viene Marcos. Y Marcos 3:13, aquí comienza, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Marcos, como expresando cómo era Pedro, también pone esa característica, ¿cierto? Como a los que él quiso, ¿cierto? Dice, y vinieron a él, designó entonces a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, miren, Pedro, el primero que se cita a sí mismo contando en el relato de Marcos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Pedro, típico de Pedro, tiene que haber sido el mismo el que puso los sobrenombres, me imagino, quién sabe, a lo mejor
Cristo lo hace, pero también Pedro puede haber insistido en decirles así, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón el cananeo, a Judas y Judas Iscariote, el que lo entregó. Otra forma de expresarlo. Y también queremos mirar a cómo lo expresa Lucas. Para ello vamos a buscar en Lucas capítulo 6, verso 12. Acá aparece la elección de los dos apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar. Se dan cuenta que en cada situación Lucas pone el énfasis en la oración. En aquellos días, en el verso 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles. Para aclarar el tema, no solamente nuestro Señor Jesucristo se movía con 12 personas, había un grupo de mujeres, había un grupo de otros hombres, se dice que lo acompañaba un grupo de 70 o más personas que estaban siempre con él, pero este grupo de apóstoles, estos 12, era un grupo especial que tenía una mayor cercanía con él. Eso quiero dejarlo muy en claro, ¿ya? Entonces hemos contado un poco sobre el bautismo de Jesús, donde Lucas pone el énfasis en que antes de que se manifestara el Espíritu Santo en forma de paloma, Jesús estaba orando. Cuando hace un llamado a estos 12, los escoge a ellos, también hace una oración. Y vamos a ver también otras situaciones. Lucas siempre hace esa mención, como dijimos en Lucas 3, 21 al 22. Vamos a ver otro suceso que es la transfiguración. En Mateo 17 se cuenta la situación de la transfiguración de Cristo, ¿cierto? En Mateo 17, ahí ocurre la transfiguración. Entonces dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí el relato continúa, ¿cierto? Para que tú lo puedas estudiar. Apareció Moisés, Elías, ¿cierto? Y es muy interesante que podamos ver a ese capítulo, lo puedas estudiar y veas cómo Cristo se manifiesta transfigurado. Pero acá estamos poniendo el énfasis en otro punto, ¿cierto? Entonces, quiero llevarte a Marcos, que también cuenta este relato de la transfiguración en Marcos 9. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 12. Principalmente. Del 2 en adelante, en realidad, quizás se pone más énfasis acá en el tema, pero dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, estoy leyendo del 9 al 2, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que siempre era como los que siempre estaban con él, ¿verdad? Y los llevó aparte, solos, a un monte alto, muy similar a como lo expresa Mateo, ¿verdad? Y allí se transfiguró delante de ellos, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podría dejar tan blancos. Y vinieron Elías y Moisés que hablaban con Jesús, ¿ya? Y en la transfiguración quiero llevarte ahora a Lucas 9. Lucas 9. Lucas 9, verso 28 en adelante. Como 8 días después de estas palabras, estaba contando que Jesús había anunciado su muerte. Ese es el contexto anterior, en el mismo capítulo. Dice que
Después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte. Mientras, en el verso 29, mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Te das cuenta que en tres situaciones, en tres sucesos experimentados por nuestro Señor Jesucristo, este investigador, este médico, este científico, con una mirada social, hace referencia con un pensamiento sociológico para presentarte la oración. Él te estaba presentando la oración en el bautismo que él vivió, en la elección de los 12, en la transfiguración. Mateo 26, capítulo 26 del 36 al 44, habla de que Jesús ora en el Getsemaní, ¿cierto? Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, tanto que voy allí y oro. ¿Ya? También aquí hay un énfasis en la oración. Marcos 14, 32 al 42, también lo señala de una manera muy similar. Marcos 14, del 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Cierto? Y de ahí tú puedes seguir leyendo. En este caso, como ambos también están presentando la oración, Lucas hace algo diferente. ¿Y esto por qué te lo quiero presentar? Porque la oración también tiene que ver con no solamente con un aspecto ritualista, sino que también en este sentido quiero que tú lo descubras. Lucas 22, del verso 22 en adelante, dice: a la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay aquel con quien es entregado. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, en el contexto de terminando la cena del Señor para presentarse en el Getsemaní, ¿cierto? Entonces ellos comenzaron a discutir quién entre sí, en el último aspecto de la cena, dice quién discutir entre sí, quién de ellos sería el que habría de hacer esto, que era traicionarlo, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante, Jesús anuncia muchas cosas. La grandeza al servicio, por ejemplo. Hubo también entre ellos una discusión de quién sería el mayor, dice el versículo 24. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor de entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Jesús también, versos más adelante, para que tú lo puedas estudiar y leerlo con tranquilidad y no quitarte tanto tiempo a través de este estudio, anuncia en el verso 31 la negación de Pedro, ¿cierto? También en estos versos hasta el 44, ¿cierto? Del 39 en adelante es cuando quiero poner el énfasis. Dice: salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró. Pero él también lo invitó a orar. Los demás evangelistas no hacen esa alusión, no le ponen ese énfasis, ¿cierto?
como que se hubiese aportado a orar, pero en este caso aquí descubrimos que Cristo los invita a orar, los invita, Él invita a que también oran con Él. Él se toma una distancia, dice, de a un tiro de piedra, que puede haber sido unos, no sé, 20 metros, 30, o máximo, ¿cierto? Que puede lanzar una piedra, y se puso de rodillas y oró. Con respecto al tema de la oración, en este caso es de rodillas, en otros sentidos muchas veces Cristo también oró de pie, oró con las manos en alto, cuidado con algunos que hacen sola mención en que debemos postrarnos, arrodillarnos. La oración en otros momentos lo estudiaremos con más profundidad, pero la oración no solamente es un sentido de rodilla, ni es solamente esta forma como litúrgica de postrarnos así de esa manera. Pero te das cuenta que en el verso da claridad de que en el verso 39 dice, orad para que no entréis en tentación. Hay una invitación también de Cristo a sus discípulos, porque sabía lo que iba a pasar en el Getsemaní, lo presentía, quizás no lo sabía plenamente, pero que ya sabía, él entendió que Judas lo iba a traicionar, iba sintiendo que el Espíritu de Dios lo iba dejando, iba sintiendo el peso del pecado, ¿verdad? Una agonía tremenda, y se da cuenta de esa situación. El Antiguo Testamento presenta un modelo visionario de expresar la mirada, porque estaba centrado en lo que ha de venir. El Evangelio de Lucas presenta un modelo histórico, como dijimos. Lucas resalta la oración, siempre va dando detalles de cómo y cuándo oraba Jesús. Él investiga. Lucas 11, por ejemplo, señala cómo oraba Jesús. Jesús enseña a orar de una forma distinta a los discípulos en los versos 4, del 1 al 4, ¿verdad? En Lucas 11, ahí está, y también del 5 al 13, vemos cómo, ¿cierto? Todo judío oraba, ¿cierto? Desde pequeño presentaba las plegarias al Padre Celestial, pero en este caso eh, Jesús señala a Dios como un papá, llama Abba, Abba, como un padre personal. Los judíos llaman a su papá un papito, Abba, Abba, eh, que no era la misma forma en que lo hacían los judíos, que llamaban, cierto, creador, hacedor de las cosas, ponían siempre mi Señor, mi Dios, consolador. Todas las palabras que hemos escuchado en hebreo, ¿cierto? Elohim, Yahweh, Yahvé, Jehová. Pero acá habla Jesús de Abba. Abba, un papito, un padre. Así lo presenta Lucas con una cercanía distinta. Qué diferente como Lucas nos presenta a un hombre, Jesús nos presenta a Cristo en su humanidad, a un Cristo que ora, a un Cristo que depende de su Padre, de su papito, conectado siempre a través de la oración. No podemos hacer nada sin la oración. Qué maravilloso es como los evangelios se completan unos con otros, ¿cierto? Unos ponen un énfasis en uno, otros le ponen otro. Mateo escribe para los judíos convertidos, Marco escribe para la gente apasionada como Pedro, porque está expresando los pensamientos de Pedro. Juan muestra la divinidad y la humanidad de Cristo, un Cristo con nosotros, empieza por ahí.
¿cierto? En cuando Juan expresa y dice en los primeros capítulos que, en el primer capítulo principalmente, que Dios se hizo carne, ¿cierto? Como el Señor se toma esa presencia y habita con nosotros. Pero en este caso, Lucas, el histórico, Lucas, el médico, Lucas habla de la dependencia y habla de la oración y habla de un Abba Padre, habla de un Dios en ese sentido. Lucas 11:4 dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación. Dice el verso 5, ¿quién de nosotros que tenga un amigo va en medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no te molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos, ¿cierto? Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Padre de vosotros, ¿o qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿De qué te está contando, Lucas? De que Dios es nuestro Padre, de que Jesús miraba al Padre como un Abba, como dicen los judíos hasta el día de hoy, Abba, un papito, como un Padre personal. El pan nuestro, danos cada día hoy. Así, Padre nuestro, así te expresa, ¿cierto? En Lucas 11, ¿cierto? Padre nuestro, verso 2, así nos explica Lucas lo importante, la dependencia, dependiendo de un padre, ser como niños dependiendo de un padre, en este caso del Padre Celestial. Lucas tiene uno de los capítulos más hermosos, que es Lucas 15, el cual en algún momento vamos a conversar, donde se habla de una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo pródigo. Pero es materia para otra reflexión, para otro cuidado. Así que quiero dejarte con este mensaje para que puedas mirar a Lucas de una manera distinta, para que puedas ver en el modelo de Lucas, en el Evangelio que él presenta, a un Cristo dependiendo plenamente y en conexión plena con su papito, con su Dios, con su Padre Celestial. Y así también te invito a que tú te conectes con el Señor, que Él sea tu Padre, que Él sea de quien tú puedas depender. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tener la oportunidad de conocer un poquito más acerca de tu mensaje a través de los evangelios. En este caso hablamos de Lucas, Señor, como él presenta, como un gentil también, agradecido de haberte conocido, presenta a Cristo en esa relación tan directa que tiene contigo, Señor. Permítenos, Señor, llamarte papito, llamarte Abba, llamarte Padre, respetándote como corresponde, pero también entendiendo que tú eres un Padre amoroso, un Padre amante, un Padre tierno que quieres amarnos y cumplir también el cuidado con nosotros, suplir nuestras necesidades. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos regalas. Y en esta oportunidad, Señor, te decimos, Padre, gracias por poder conocer a Cristo.
Todo esto se lo agradecemos solamente por los méritos de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.